Nuestra primera sesión se titula Educación Superior, la agenda pendiente. Invitamos a continuación al señor ministro Jaime Saavedra, ministro de Educación, a quien agradecemos su gentileza por compartir con nosotros esta tarde. Bienvenido, ministro. Mientras llega el ministro, quisiera comentarles que pueden seguir la sesión a través de streaming en www.cadeporlaeducacion.com y hacer sus comentarios a través del hashtag CADEEDU. También recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales como en el Twitter @IPAECADE y nuestra cuenta de Facebook es IPAE Acción Empresarial. A lo largo de nuestra educación pasamos por varias etapas, todas cruciales para desarrollarnos integralmente. Gabriela, estudiante de una escuela inicial pública en Independencia, nos lo demuestra todos los días. Su escuela cuenta con aulas seguras que promueven el juego como parte del aprendizaje y cuenta con materiales divertidos y de calidad. Cada vez más niños y niñas asisten a un centro de educación inicial, pero nuestra meta es que todos los niños disfruten de esta etapa. Pero crecer no significa dejar de disfrutar, aunque sí implica asumir nuevos retos y responsabilidades. Andrés, en Tarapoto, asiste a una escuela primaria. Tiene una relación muy cercana con su profesora Milagros. Milagros cuenta con clases modelo que facilitan su trabajo en el aula. Además, ella involucra y orienta a los padres de Andrés a través de jornadas y encuentros. Milagros cuenta con la asesoría de un docente con amplia experiencia. Cuando Andrés tuvo dificultades, asistió a clases de refuerzo escolar en las tardes, donde pudo aprender de manera personalizada y de acuerdo a sus necesidades. Evelyn, en Puno, es una estudiante de secundaria en uno de los 1000 colegios públicos con jornada escolar completa. Ahora se queda hasta las 3 de la tarde y participa de muchas actividades dentro de la escuela. Tiene 5 horas de inglés y 5 horas de educación física a la semana. En su escuela hay psicólogas y tutores que siempre la acompañan y además dictan educación para el trabajo, con la posibilidad de obtener una certificación para el futuro. Sharon y Anthony están cerca de terminar el colegio y, como es natural, tienen dudas sobre su futuro. En la plataforma Ponte en Carrera, jóvenes como ellos encontrarán toda la información que necesitan para tomar una decisión sobre qué carrera estudiar y en qué universidad o instituto. Además, pueden acceder a Beca 18, que financia estudios en las mejores universidades e institutos del país. Anthony eligió entrar a la universidad. Con su beca integral tiene todo listo para ser en el futuro un profesional brillante. Sharon eligió entrar a un instituto y también tiene una beca. Sabe que el país necesita cada vez más y mejores técnicos y que tiene un futuro lleno de oportunidades. Estamos avanzando, pero la educación en el Perú está aún lejos del nivel en el que debería de estar. Lamentablemente, aún no todos tienen las oportunidades que Gabriela, Andrés, Evelyn, Anthony y Sharon tienen hoy. Es posible hacer un cambio y debemos aspirar a la excelencia. Tenemos que aspirar a la excelencia. Para ello, debemos hacer un esfuerzo y una inversión nunca antes vista. Tenemos que seguir avanzando de manera tenaz, sistemática y persistente para darle a todos los peruanos la educación que queremos y que se merecen. Las escuelas que ustedes han visto en este video son escuelas que están bien, que tienen una buena infraestructura, tienen maestros motivados, tienen buenas iniciativas pedagógicas. Son las escuelas que queremos. Pero la pregunta es si todas nuestras escuelas están así. Yo he tenido la suerte de visitar escuelas en todo el país. Este trabajo me ha dado la suerte de visitar cientos de escuelas. Y ahí estoy yo en una escuela, en una área rural, es en Morropón, en Piura,
camino relativamente cerca de Chulucanas también, en una área, era un terral, básicamente. La escuelita eran solamente dos aulas pequeñas. Yo estoy sentado ahí al medio de los chicos de segundo y tercer grado, porque era una escuela multigrado. Ahí la talla me ayuda para pasar piola. Y lo bueno es que era una escuelita pequeña, pero que estaba en un sitio que se veía que tenía muchísimas necesidades, y a pesar de esos milagros que era la profesora, no se le ve, y ya está, los chicos la están mirando a milagros, era una profesora súper motivadora, era una profesora que enganchaba a los chicos, súper creativa, y si ustedes ven, es una escuela sencilla, pero las paredes están llenas de materiales, era una profesora que realmente inspiraba a los chicos. Entonces sí hay esperanzas, sí tenemos escuelas que funcionan bien, inclusive como estas en zonas que tienen condiciones muy difíciles. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es si realmente le hemos dado la prioridad que requiere, que merece la educación en el Perú. Cuando digo la educación me refiero a todos los niveles educativos. Si realmente tenemos todos los colegios que quisiéramos, como los que hemos visto en ese video, todos los colegios, los institutos, las universidades. Y yo diría que parece que no. Lo que ven ustedes en ese gráfico es cuánto hemos invertido en educación como porcentaje de nuestro producto, y hemos invertido alrededor del 3% a lo largo de los últimos 10 años. Y ese gráfico lo podemos alargar hacia atrás, y más o menos la figura es la misma. Siempre hemos invertido ha fluctuado por alrededor del 3% de nuestro producto. Ese es el esfuerzo relativo que hemos hecho nosotros en nuestro país. ¿Cuánto de nuestros ingresos lo dedicamos a la educación? Y si comparamos con otros países de la región, países cercanos a nosotros, países con los que competimos, vemos que México, Colombia, Chile, está creciendo cuánto invierten ellos en educación, e invierten más en educación que nosotros. Y no tengo ahí a Corea, que invierte 6%, Brasil está en 7%, los países industrializados están entre 5, 6, 7, 8% del PBI. El último año ha habido una mejora. Si ven ahora, si ha extendido el gráfico ahí al 2015, ha habido una mejora en el caso peruano. Hemos hecho un esfuerzo que nunca se había hecho antes. Se ha incrementado cuánto gastamos de nuestro producto, se ha incrementado en medio punto, de 3 a 3.5, que son como 4.200 millones de soles en educación, adicionales. Nunca hemos tenido un incremento tan grande en el gasto en educación. Pero a pesar de ese incremento, que ha sido un incremento sin precedentes, todavía estamos, como ven en ese gráfico, muy lejos de donde deberíamos estar en términos de cuántos recursos ponemos en la educación. Pero ahí viene la pregunta luego de, bueno, entonces, ¿cómo realmente gastamos poco? ¿Qué es lo que no gastamos? ¿En qué cosa tenemos que poner más recursos? Y no voy a hacer un diagnóstico muy largo, sino solamente quiero darle unos cuantos ejemplos nada más. Y por ejemplo, el salario docente en el Perú es hoy día 1/3 de lo que fue hace 40 años. Hace 40 años, cuando mi mamá era profesora en una escuela primaria pública. Hoy día es 1/3 de lo que era hace 40 años. A pesar que se ha incrementado en los últimos años, ha habido un esfuerzo importante, es más, el salario docente ha incrementado en 40% en los últimos 4 años. Pero a pesar de eso, estamos todavía muy lejos de donde debe estar. Y esto es una prueba de cuánto valoramos a la profesión docente. No es lo único, cuánto uno valora una profesión, obviamente no está determinado solamente por los recursos financieros, por la plata, no, pero sí es un indicador. Sí es un indicador que nos muestra dónde está la valoración social que nosotros le damos y cuánto es que estamos dispuestos a invertir en aquellas personas que tienen además en sus manos el futuro de nuestro país. Entonces hay algo ahí que creo que no está funcionando, ¿no? Y si nosotros comparamos el salario docente en el Perú con el salario docente en otros países de América Latina, estamos muy lejos de donde deberíamos estar. Tenemos otro ejemplo, tenemos una brecha de infraestructura muy grande, 60.000 millones de soles, una cantidad sideral de plata. Si lo vemos como porcentaje del producto es 10% del PBI. Es 1/3 de toda esa brecha de infraestructura que siempre uno escucha, 1/3 de eso solamente es educación. Son muchísimas escuelas. ¿Y por qué tenemos esa brecha tan grande de infraestructura? Porque lamentablemente no hemos mantenido nuestros colegios. Sí se han construido colegios, se construyeron colegios en los 80, se construyeron colegios en los 90, si ustedes se acuerdan, un colegio por día en los 90, se han construido colegios. Pero
Este año, por ejemplo, estamos gastando 350 millones. Aquí está el viceministro que está encargado de eso, así por eso le pregunto a él. Tenemos más o menos 350 millones de soles en mantenimiento este año. Pero nuestro cálculo es que un país como el Perú, con 50.000 locales escolares, debería estar gastando todos los años 1.500 millones de soles, más o menos. Todos los años. Esos 1.500 millones de soles no se han gastado durante los últimos 20 años y por eso tenemos una infraestructura escolar que se ha deteriorado a lo largo del tiempo. Y por eso tenemos esa brecha tan grande, porque tenemos todavía muchos colegios secundarios en los cuales hay 2 turnos y los colegios secundarios deben tener un solo turno para que el colegio siga siendo parte de la vida del chico durante todo el día. Entonces, si tenemos 2 turnos, hay que construir más colegios para que esos chicos que están en el segundo turno vayan a algún sitio. Y tenemos que reparar muchísimo nuestros colegios, por eso es que tenemos esa brecha tan grande. Tenemos una inversión anual por alumno de $1.000, por debajo del promedio de América Latina. Le ganamos a los países centroamericanos, pero los países industrializados están de entre $6.000 y $12.000 por alumno. Entonces estamos muy lejos de donde debemos estar. Y si queremos tener un indicador bien sencillo de entender de los problemas de gestión que tienen todas nuestras escuelas, cualquier escuela necesita, aparte del director y aparte de profesores, una escuela necesita psicólogo, necesita tutores, necesita asistente administrativo, necesita un asistente para el director, necesita vigilantes, necesita un conjunto de profesionales y técnicos que ayudan a que la institución escolar funcione como esa institución compleja que es tan difícil de manejar. En el Perú hay 40.000 más o menos trabajadores administrativos, todos esos profesionales, todos esos, y hay 50.000 locales escolares. O sea, si dividen, no hay ni uno por escuela. Entonces, no estamos que tenemos que incrementar en 10%, en 20%. Tenemos que multiplicar varias veces el número de todo ese personal que se requiere para que una escuela funcione como esa pequeña o gran, a veces, empresa compleja de administrar que es. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, pues ahí está la diferencia, ¿no?, entre un país que gasta 3% y un país que gasta 5%. Es un país que le paga más a sus profesores, que capacita más a sus profesores, que mantiene sus escuelas, que invierte más en programas pedagógicos, que tiene más personal que permite gestionar mejor una escuela. Ahí está la diferencia entre gastar 3% y gastar 6%. Y luego voy a mencionar un poco otros temas similares en lo que se refiere a las universidades y a los institutos superiores tecnológicos. Entonces, ¿cuál es el impacto de todo esto? ¿Cuál es el impacto de esa brecha que tenemos, esa falta de inversión que tenemos? Y ahí lo que muestro es uno de los indicadores de resultado de los aprendizajes. Y lo que ven ahí es el porcentaje de estudiantes con nivel satisfactorio en comprensión lectora y en matemáticas en segundo grado. Hay muchísimos otros indicadores de resultado en la educación. No es solamente el aprendizaje, tiene que ver con muchísimas otras cosas, con muchísimas actitudes, con la capacidad de los chicos de crear, de innovar, de hacerse preguntas, pero eso es más difícil de medir. Hay algunas cosas que no somos tan malos midiendo, como por ejemplo comprensión lectora y razonamiento matemático. Ok, lo medimos y eso es lo que está pasando, está mejorando, ¿no? Y 44% de los chicos tienen el nivel de comprensión lectora que deben tener en segundo grado, 26% en matemáticas. El incremento el último año ha sido el incremento más grande que hemos visto desde que medimos esto. Pero hay un pequeño detalle, si ustedes miren la escala de ese gráfico, la escala de ese gráfico va de 0 a 50. ¿Y qué cosa debe pasar con el nivel satisfactorio? Todos deben llegar al nivel satisfactorio. Ese nivel satisfactorio debe ser cercano eventualmente a 100. Entonces, en verdad, el gráfico correcto es este. Ese es el gráfico correcto. Estamos mejorando, sí, estamos mejorando, pero estamos muy lejos de donde debemos estar. Estamos muy lejos de donde debemos estar en términos de cuál es el impacto que tiene todo el sistema educativo sobre nuestros estudiantes. Estamos lejos de ese nivel en los cuales como país debemos estar, pero sí es posible hacer un cambio, sí es posible aspirar a la excelencia, pero tenemos que hacer un esfuerzo sin precedentes. O sea, y digo sin precedentes realmente porque es sin precedentes, porque nunca lo hemos hecho. Nunca hemos tenido la intención como país de incrementar en términos de recursos financieros para empezar de manera sostenida durante muchos años el gasto en educación. No hemos hecho el esfuerzo de decir, ok, vamos a pagarle más a nuestros docentes. Claro, no se va a hacer de un año para otro. Se necesita una política
que ya tenemos felizmente, que nos puede permitir incrementar el salario de los docentes de las universidades, de los institutos superiores tecnológicos, de los colegios, ¿no?, de tal manera que valoremos la profesión docente como la tenemos que valorar. Sí se puede hacer, en verdad, no es todas las cosas que hemos hablado, de infraestructura, de docentes, de capacitación, de aprendizajes, de mantenimiento, de personal administrativo, nada de eso es física nuclear, no es algo que no se pueda hacer, simplemente tenemos que tener la visión y tenemos que tener, en verdad, el deseo como peruanos de hacerlo. Y para hacerlo va a implicar más recursos. Como país nosotros podemos empezar a movernos, en una lógica en la cual de aquí al 2021, por ejemplo, ese 3.5% de inversión en educación debería llegar a 5.5%. Ese $1.000 por alumno, de aquí a unos 10 años, debería llegar a $3.000 por alumno, en términos de esfuerzo financiero. Pero después la pregunta viene es, ok, más esfuerzo financiero, él me dice, ok, te voy a dar más plata, pero ¿voy a dar más plata para hacer qué? ¿En dónde es que se tienen, cuáles son las líneas de acción en las cuales tenemos que trabajar como país para gastar más recursos? Y para simplificar las cosas hemos dividido esas líneas de acción en las cuales tenemos que trabajar en estas 4. Docentes, la calidad de los aprendizajes, una mejor gestión y una mejor infraestructura. Y yendo brevemente en cada uno de esos puntos. En el tema de docentes, nosotros tenemos que llevar la carrera docente al lugar que le corresponde. Nosotros tenemos que tener una carrera que felizmente desde el punto de vista legal, dadas las reformas recientes que han habido, dada la aprobación de una ley de reforma magisterial a finales del 2012, ya tenemos un marco en el cual podemos tener una carrera meritocrática, en la cual tenemos que darle las oportunidades de desarrollo profesional que se merecen los docentes, pero al mismo tiempo sus mejoras salariales van a ir mejorando, dándose en función de su esfuerzo, en función de su compromiso, en función de sus evaluaciones. Y en los últimos 6 meses hemos tenido ya 180.000 maestros evaluados, de los cuales 55.000 han sido ascendidos. Esos que han ascendido han tenido un incremento porcentual en sus ingresos de, en promedio, 30%. Estamos dando un bono de desempeño a los maestros de las escuelas en los cuales los chicos tienen las más grandes mejoras en su rendimiento. No a los que le va mejor nada más, sino a los que mejoran su rendimiento de manera más importante. Escogemos al tercio de escuelas en los cuales los chicos están incrementando sus aprendizajes, mejorando sus aprendizajes, y a esos profesores se les da un bono adicional que es equivalente más o menos a un salario mensual. La visión del presidente, y él lo planteó en su discurso al inicio del año escolar, es que nosotros como país, en el marco de esa carrera meritocrática, deberíamos incrementar el salario de los docentes de tal manera que se duplique de aquí al bicentenario. Y el otro punto central en el marco de esa revalorización de la carrera docente es atraer a los mejores a la carrera docente, atraer a los mejores jóvenes a las carreras docentes, a los mejores profesionales a la carrera docente. Y dos cosas, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no quiero ir en tanto detalle, solamente 2 cosas que quería mencionar. Una es una beca vocación maestro, que ya se ha dado de este año, ya hay 200 chicos becados, en la cual, y es en el marco del programa de Pronavec, del programa de becas, de los programas de becas que tenemos, si hay un chico que tiene el deseo de ser maestro y pertenece al 5º superior de su salón, entonces el Estado va a apoyar, ¿no?, ese deseo que tiene él de trabajar con nuestros chicos. Ahí no importa si es el nivel socioeconómico, si los padres tienen recursos o no tienen recursos, no importa eso, lo que importa es que el chico tenga la vocación de ser profesor y sea de los mejores de su clase. Y lo otro que estamos haciendo es empezar un nuevo proceso de nombramientos. Se han abierto 20.000 plazas, pero el punto central de ese proceso de nombramiento es que va a ser un proceso de nombramiento difícil, retador, complejo. Tenemos que poner una vara alta. Es un proceso en el cual primero es una prueba escrita, y los que pasan esa prueba escrita luego una prueba en el aula va a ser en la cual van a participar el director de la escuela, padres de familia y personal del OGEL, y va a ser un proceso complicado, porque queremos justamente, retador, porque queremos dar la señal que ser profesor en una escuela pública es difícil. Pero al mismo tiempo se le va a dar un bono de 18.000 soles al tercio de profesores que le vaya mejor en ese proceso de nombramiento, porque también tenemos que dar la señal que si bien es una carrera difícil, también es una carrera que paga y que tiene que ir pagando cada vez más, y tenemos que cada vez más invertir más en nuestros docentes. La escuela
depende no solo de los profesores, depende en gran medida de la gestión de los directores. Y una cosa que hemos hecho por primera vez, había un proceso meritocrático de selección de profesores, hemos elegido 15.000 profesores, directores en un proceso de evaluación, y esos directores están en un proceso de aprendizaje continuo en gestión, ¿no? Y eventualmente luego de 18 meses, luego de un entrenamiento de 18 meses van a poder tener un diplomado en gestión. Porque ese es el punto central, y uno visitando colegios uno se da cuenta, 2 colegios con infraestructura similar, profesores públicos, y hay un colegio que funciona mucho mejor, un colegio en el cual hay cola para entrar, los padres de familia saben que quieren matricular a sus hijos ahí, porque hay un director que es pilas, hay un director que motiva a sus profesores, hay un director que es un real líder pedagógico y un líder en gestión, que tiene que ser. Que genera una gran diferencia con los mismos recursos, tener un director que es realmente motivado. Y estamos trabajando también, algo que es difícil dado nuestro sistema legal, en darle más herramientas para que el director tenga más autonomía en relación a la selección de su personal y en relación al manejo de su presupuesto. Ahora es bien difícil, está muy atado. Recién le estamos dando algo de recursos de mantenimiento, algo de recursos para que pueda comprar útiles, y van a tener un rol en el proceso de nombramientos, pero todavía no tienen toda la autonomía que yo creo que deberían tener. Necesitamos avanzar en mejores ambientes para el aprendizaje. El gran problema de infraestructura que les mencioné. Hemos invertido muchísimo, se ha invertido en los últimos 3 años 10.000 millones de soles. Es una barbaridad de plata. Eso ha permitido intervenir casi 3.000 locales escolares. Pero acuérdense que mencioné que hay 50.000 locales escolares, y de esos 50.000 locales escolares, más de la mitad requieren un reforzamiento o sustitución. Entonces, 3.000 locales escolares es mucho, 10.000 millones de soles es mucho, pero todavía esos 10.000 palidecen, esos 10.000 los últimos 3 años palidecen respecto de la brecha que mencioné, que era de 60.000 millones de soles. Por eso tenemos que avanzar a través de distintos mecanismos, más obra pública, APPs, obras por impuestos. Estamos comprando aulas prefabricadas porque hay mucha infraestructura en riesgo, invirtiendo más en mantenimiento, invirtiendo más en acondicionamiento de escuelas. Nosotros tenemos esta lógica extraña que o reconstruyes el colegio o le das 20.000 soles de mantenimiento para que lo pintes. Pero a veces necesitas 300.000 soles o 200.000 soles para acondicionar el colegio, como si fuera a remodelar tu casa, y no necesitas reconstruirlo otra vez. Ese producto no existía en el sector público. Recién ahora existe y lo estamos implementando en 270 colegios. Necesitamos infraestructura adecuada para la selva, en donde la infraestructura es desastrosa, no está mal, es un desastre, no solamente está mal, con escuelas que son una combinación de madera y fierro que se pueden prefabricar e instalar de manera más rápida. Y tenemos que trabajar también en mobiliario, otro de esos temas sencillos, el mobiliario de las escuelas. Tampoco hay física nuclear. Cualquiera diría, bueno, el mobiliario de las escuelas se tiene que renovar, digamos, pues, a 10 años, tiene que cambiar las carpetas. Bueno, no existía una política sistemática de renovación de mobiliario de las instituciones educativas. Estamos este año invirtiendo 250 millones de soles, pero eso todavía es poco respecto de lo que se tiene que hacer, pero sí estamos estableciendo una política, no solamente esos 250 millones, sino una política que debería mantenerse en el mediano plazo. Todo esto nos lleva a la necesidad de construir un sistema educativo de calidad, ¿no?, que acompañe a los peruanos a lo largo de toda su vida. Estamos hablando que todo lo que les he mencionado, ¿no?, de infraestructura, gestión, maestros, capacitación, todo eso se plasma, ¿no?, en un servicio que los chicos tienen que recibir, ¿no? Ahí están Evelyn, está Sharon, Anthony, que los han visto ustedes en el video, y Sharon y Anthony están aquí. ¿Dónde están, Sharon? ¿Por qué no levantan la mano y se paran para que la gente los reconozca? Vamos a conocer un poquito más de Sharon y Anthony. Sharon está en Senati y está haciendo ya unas prácticas en una empresa, y Anthony está en primer año en la Católica en Ingeniería Civil, ambos tienen una beca, ¿no?, de Pronavec, y es hacia donde apuntamos. Necesitamos un mejor servicio de educación pública, que son justamente lo que nos va a permitir formar, ¿no?, a los chicos que van a entrar
y tienen que entrar con una mejor base a la educación superior. Y la necesidad de tener un sistema público cada vez de mejor calidad es crucial, porque el sistema de la educación pública es el gran elemento igualador de oportunidades. No es casualidad que en los países industrializados, en casi todos los países industrializados, más del 90% de la matrícula es pública. No es que no exista escuela privada, existe escuela privada, y usualmente es de buena calidad, pero la gran mayoría de la matrícula, la masa de jóvenes está en las escuelas públicas, porque es el gran elemento de igualador de oportunidades, y nosotros necesitamos una escuela pública de la cual podamos estar orgullosos. Ahora, tenemos buenas intervenciones en educación inicial, primaria, secundaria. La educación inicial de Gabriela, la que ustedes vieron, la niña que ustedes vieron en el video, en los últimos 3 años hemos contratado 4.300 docentes en educación inicial. Pero tienen que ser docentes que respeten al niño, y lo respeten en el sentido de darle la educación inicial que ellos necesitan, darle el estímulo que necesita un niño de 4 o 5 años, que esté en una escuela en donde se juega, se crea, se explora, se comparte. No necesariamente la prioridad es el inglés o las matemáticas cuando tienen 4 o 5 años. Necesitamos escuelas de educación inicial con docentes capacitados de tal manera que le den ese ambiente, ¿no?, de creatividad, de libertad, de innovación a los chicos, con materiales educativos de calidad. Sí los tenemos, y ustedes vieron en el video. El número de chicos que están en educación inicial en el Perú ha crecido de 70 a 84%. Pero la pregunta es, y ahí si uno dice, bueno, de todas las Gabrielas que hay en el Perú, ¿no?, ¿cuántas tienen esa educación que nosotros queremos? Uno podría decir, bueno, 8, porque tenemos 8 de cada 10 chicos están, ¿no?, de entre 3 y 5 años están en educación inicial, pero en realidad no todos esos chicos tienen la calidad del servicio que nosotros vimos en ese video. Si nosotros decimos, bueno, ¿cuántos tienen? Entonces diríamos el 40%. Tienen, no solamente asisten, pero asisten a un centro de educación inicial o a un PRONOI de calidad. Lo cual nos muestra que podemos hacerlo, pero todavía tenemos una brecha muy grande. Lo mismo con primaria. Andrés, que estaba en tercero de primaria, ustedes lo vieron en un video, su escuela en San Martín, que era una escuela muy bonita, la infraestructura es muy buena, es una escuela en la cual, una escuela en Tarapoto, en la cual hay programas de acompañamiento a docentes, donde un profesor más experimentado no trabaja con un profesor o con grupos de profesores más jóvenes, ¿no?, y con el cual pueden reflexionar acerca de los planes pedagógicos. Los profesores de Anthony reciben planes de clase modelo sobre los cuales el profesor mismo puede innovar, ¿no?, y modificar. Si Anthony tiene problemas, hay sesiones de refuerzo escolar en las tardes, hay trabajo con los padres de familia, de tal manera el padre de familia puede involucrarse en el proceso pedagógico y sepa qué cosa es lo que Andrés está haciendo durante el día en la escuela. Pero otra vez la pregunta, de todos los Andrés que hay en el Perú en primaria, ¿cuántos tienen ese servicio que nosotros quisiéramos? ¿No? Iríamos, otra vez, digamos, unos 4 de cada 10. No que asisten a primaria, todos asisten a primaria. La matrícula de primaria es casi 100%. El problema ahí no es si van o no van, sino el reto que tenemos es si tienen la calidad que nosotros deseamos. Y Evelyn en secundaria, Evelyn estuvo en una escuela en Puno, en secundaria. Ella está en una de las 1000 escuelas en las cuales hay jornada escolar completa. O sea, el horario de Evelyn ya no es hasta la 1 de la tarde, como es en la mayor parte de escuelas públicas. El horario de Evelyn es hasta las 3 de la tarde. Y tiene tutores y psicólogos en la escuela. Esos que no habían, esos 40.000, dije que solamente 40.000 de todos esos profesionales, bueno, se han contratado 6.000 más, que también no es suficiente, pero bueno, es un avance. Y en esos 1000 colegios hay tutor y hay psicólogo. Y ahí se ha pasado de 2 a 5 horas de inglés. Se usa tecnología de información en el proceso de aprendizaje. Se está capacitando de manera intensiva a los docentes. Tiene mejor infraestructura, tiene formación para el trabajo, tiene un mejor modelo pedagógico. Pero son 1000 escuelas. Y hay 8.500, entre 8.000 y 8.500 escuelas secundarias en Perú. Entonces, otra vez, solamente 2 de las Evelyns que hay en el Perú tienen el servicio educativo en secundaria que merecen. No es que no haya más Evelyns, hay muchas más en secundaria,
pero todavía tenemos que seguir avanzando. Tenemos 1000 colegios con la estructura que queremos, pero son 8500, nos falta mucho todavía. Necesitamos entonces escuelas públicas de excelencia y tenemos que seguir avanzando con eso, en gran medida porque una educación básica de calidad es la que sienta las bases para una mejor educación superior. Y ahí en educación superior tenemos un reto inmenso también. Tenemos un reto muy grande en educación superior, tanto en lo que se refiere a las universidades como en lo que se refiere a los institutos. Ustedes han visto algunas de estas cifras, quizás han visto más por la discusión que ha habido en el país sobre la ley universitaria, en términos de que en el caso de la educación universitaria, nosotros somos un país en el cual se expandió de manera muy rápida, en algunos casos con universidades de excelente calidad y en otros casos con universidades de muy dudosa calidad. La expansión en los últimos años ha sido muy grande, en los últimos 10 años, la matrícula ha crecido muchísimo, casi el 90% del crecimiento de la matrícula viene de inversión privada, pero ha sido mixta, ha sido heterogénea. Y tenemos universidades privadas excelentes y universidades públicas excelentes, y tenemos universidades privadas malas y universidades públicas muy malas. Y tenemos una heterogeneidad muy grande. Ninguna universidad peruana en general figura entre las 500 mejores universidades del mundo. El nivel de investigación en general en nuestras universidades está muy lejos de donde debería estar. Tenemos en 4 años, para los cuales tenemos datos, en 2009 a 2013, en las universidades peruanas se generaron 4.300 publicaciones, y hablo de publicaciones en revistas especializadas, ¿no?, arbitradas. Solamente la Universidad de Chile, solo la Universidad de Chile tiene el doble de lo que producen el conjunto de todas nuestras universidades. Entonces tenemos un problema grave, ¿no? Un problema grave en términos de nivel y, como les mencionaba antes, un problema grave en términos de heterogeneidad. Y lo mismo en los institutos. Los institutos en general, si hablamos de institutos públicos, por ejemplo, también es otra área en la cual yo diría de que en algún momento nos hemos olvidado. Tenemos algunos institutos públicos muy buenos, pero en general, solamente mirando esa cifra, gastamos $1.300 por alumno en institutos tecnológicos. Y en secundaria gastamos 1.000, o sea, casi gastamos lo mismo que en secundaria. Es un número muy bajo, porque obviamente la educación superior tecnológica es mucho más cara, es mucho más complicada. Es normal que se gaste mucho más que en la secundaria. Entonces, ese número, o sea, tanto en la secundaria como en los institutos tecnológicos en Perú gastamos muy poco. Ambos números tienen que crecer muchísimo. Tenemos muchos institutos superiores tecnológicos públicos con muy pocos alumnos. En total hay 700 institutos. Es un número muy grande, es un número grande. Mitad públicos, mitad privados. Y de los públicos hay 100 que tienen menos de 100 alumnos. Hay 60 que tienen menos de 50 alumnos. Muchos de esos institutos tienen que racionalizarse, tienen que pensar cuál es su lógica de funcionamiento. Es difícil que un instituto público con 50 chicos pueda dar un servicio de alta calidad. Tenemos una regulación ineficaz, una regulación que de alguna manera durante los últimos 2 décadas, diría yo, no facilitó la inversión privada en educación superior tecnológica. Y además es un mundo en el cual nosotros tenemos que ver una oferta completamente distinta, quizás de una cantidad distinta, pero de una calidad distinta también. Porque nosotros en el Perú, si nosotros vemos qué pasa con los chicos que egresan la secundaria, más o menos 1/3 de esos egresados va a los institutos tecnológicos, 2/3 van a las universidades. Si nosotros miramos América Latina, es más o menos mitad-mitad. Si nosotros miramos el Perú, yo diría quizás la proporción ideal podría ser inclusive la inversa, dadas las necesidades del aparato productivo. Pero claramente esos números están distorsionados. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay una percepción entre los jóvenes de que tienen que ir a la universidad, y que la universidad les va a dar la formación en la cual van a poder progresar en el mercado de trabajo, y eso en algunos casos es cierto, pero en muchísimos casos no lo es. Y en muchos casos tenemos instituciones tecnológicas, Senati, TechSoup, con los chicos les va muy bien, son empleables, tienen un excelente futuro en el mercado de trabajo, pero hay cierta percepción de que hay que ir a la universidad. Entonces ahí tenemos un problema de todo el sistema postsecundario que tenemos que ir resolviendo. Y tenemos que mejorar el nivel, tenemos que reducir la heterogeneidad de calidad, tenemos un problema de cantidad y de calidad.
que tenemos que enfrentar. ¿Cuál es la visión para la educación superior universitaria? Esa foto te salió bien, Anthony, ¿eh? Ahí vas a arrasar ahí en la Católica con esa foto, ¿eh? Además, Anthony es mi tamaño, más o menos, estamos bien. Con la ley universitaria, yo creo que ha tenido hubo muchísima discusión, hubo muchísima oposición, y obviamente es una ley compleja, obviamente una ley perfectible. Nos da la oportunidad de tener por primera vez una política nacional de educación superior. No hemos tenido una política nacional porque, ¿para qué vamos a tener una política? Si que las universidades eran autónomas y cada universidad podía hacer lo que quisiera. No existía un rol rector para el Estado, no existía un rol rector para el Ministerio de Educación de decir, bueno, creemos que como país, que la universidad debe ir por acá o por allá. No, esa pregunta no tenía sentido de hacerse, porque la universidad era completa, en esta autonomía mal entendida, la universidad era autónoma. Es más, en mi caso, la universidad no estaba en mis términos de referencia cuando yo empecé a ser ministro. No existía la universidad. Había una dirección de coordinación universitaria que era una cajita chiquitita dentro del organigrama de todo el ministerio. Pero yo creo que como país nosotros necesitamos, uno, que debe existir un rol rector, y segundo, tenemos que tener una política nacional. Y nosotros decir, ¿a dónde queremos que vaya la universidad? ¿Queremos universidades que tengan un rol en la investigación? ¿Queremos universidades que tengan un rol en el desarrollo regional? ¿Queremos una universidad que esté integrada como redes? ¿Qué queremos de una universidad? Bueno, ahora sí nos podemos hacer esa pregunta y tenemos ahora la obligación de responder esa pregunta. Justamente hemos tenido la suerte de tener una comisión consultiva que nos ha permitido empezar a reflexionar sobre esta política nacional que necesitamos, y creemos que las universidades deben de, para empezar, formar ciudadanos. No es solamente formar profesionales, tienen que formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo del país. Las universidades tienen que, obviamente, formar profesionales competentes, y es su obligación asegurarse que los profesionales que forman, ¿no?, son de altísima calidad. Tenemos que tener un sistema universitario que fomente la investigación, porque en todas partes del mundo la universidad tiene un rol absolutamente central, ¿no?, en las posibilidades que tiene un país de ampliar su frontera de conocimiento. Y tenemos que tener una universidad que esté comprometida con la solución de los retos del desarrollo del país. Esa es la universidad que queremos para el Perú. Y lo que necesitamos también es tener un sistema universitario, no que cada una de las universidades cumplan con esos roles, porque las universidades son heterogéneas. Unas universidades son buenas en una disciplina y otras universidades van a ser buenas en otra disciplina. Y la investigación tiene que ser ahora cada vez más multidisciplinaria. Y el ingeniero tiene que poder trabajar con el psicólogo y el médico tiene que poder trabajar con el economista. Y no todas las universidades van a formar profesionales excelentes en todas las disciplinas, por eso tienen que haber sinergias entre las universidades. No todas las universidades tienen las mismas capacidades hoy día. Nosotros tenemos que asegurarnos que existen las posibilidades de que universidades de mayor desarrollo relativo, que pueden estar en las capitales o en Lima, puedan trabajar con universidades de menor desarrollo relativo en regiones. Nosotros tenemos que pensar en un sistema universitario, no solamente en universidades que funcionen cada una bien. Y tenemos que también tener una visión para los institutos y las escuelas de educación superior. De alguna manera, y lo que planteo ahí como una visión, son muchos de los elementos que están hoy día ya en la propuesta de ley de institutos y escuelas superiores tecnológicas, que acaba de ser aprobada ayer en Consejo de Ministros, ¿no?, y que estamos enviando al Congreso, que hemos conversado ya con el congresista Mora, que es el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, para poder iniciar ya un conjunto de debates, ¿no?, y de foros para poder discutir más los detalles de esta ley en las próximas semanas, de tal manera que lo más rápido posible pueda entrar a debate en la próxima legislatura. Porque esta ley ya nos permitiría de alguna manera cerrar, ¿no?, un nuevo marco legal que mejora el funcionamiento del conjunto de niveles y de instituciones del sistema educativo peruano. Y hemos avanzado con la ley de reforma magisterial que nos da pie a un conjunto de mejoras en la educación básica. Hemos avanzado con la ley universitaria. Nos falta, ¿no?, esta otra parte del sistema, que es la educación superior tecnológica. ¿Y cuáles son algunos de los puntos centrales?
uno de los puntos centrales que se plantea en este proyecto de ley, ya aprobado en el Consejo de Ministros justamente ayer, es facilitar la transitabilidad entre niveles, facilitar la transitabilidad entre el chico que en un momento decide quiero estudiar en un instituto y después dice no, pero yo quiero 5 años después quiero estudiar en una universidad. Ahora es muy difícil hacer esa convalidación. Ahora la idea sería que todo el sistema tiene un sistema de creditaje que permite fácilmente a un chico pasar de un instituto a una escuela, de una escuela o instituto a una universidad. En segundo lugar, en el proyecto de ley se plantea la creación de escuelas superiores con bachilleratos técnicos de 5 años. Escuelas superiores que en el Perú existen para las artes, pero no existe para la ciencia y tecnología. ¿No? Escuelas similares a los politécnicos que existen en algunos países europeos, en los cuales da una formación técnica, pero que permite un bachillerato técnico. ¿No? Un bachillerato técnico, esa escuela probablemente según la ley no te va a poder dar una maestría, pero como justamente queremos asegurar la transitabilidad, eventualmente esa persona puede hacer esa maestría en una universidad. Queremos facilitar una inversión privada de calidad. Nosotros hemos tratado de avanzar lo más que hemos podido en términos de desregular un poco este mercado, que es tan complicado. El Ministerio tenía que aprobar las carreras, las mallas curriculares, el Ministerio hasta aprobaba las fechas de los exámenes de admisión. Eso no tiene ningún sentido. Entonces el Ministerio tiene que darle mucho más flexibilidad, tiene que darle mucho más libertad, mejor dicho, ¿no? a las instituciones de educación superior tecnológica. Pero queremos también facilitar la articulación con las empresas, facilitar la articulación dual, otra vez, a través de un sistema de acreditaje bien establecido, facilitar que parte del proceso pedagógico del chico pueda ser hecho en una empresa y que eso sea validado como parte de la carrera tecnológica. Ahí un punto importante es que no es que necesariamente queremos hablar de una flexibilización, sino lo que necesitamos es una mejor regulación. Es una regulación que tenga como objetivo asegurar alta calidad, pero que sea una regulación eficaz y eficiente, ¿no? Se están yendo a ver el partido de Perú-Venezuela. Todavía no empieza, ¿eh? Todavía les quedan 15 minutos. Una cosa que queremos crear es un organismo ejecutor que nos permita gestionar mejor las instituciones públicas. Necesitamos generar una carrera pública que ordene, ¿no?, la carrera de los docentes de los institutos superiores tecnológicos, y necesitamos crear mecanismos que permitan una mejor articulación con el mercado productivo. Las políticas de las cuales estamos hablando aplican tanto para la universidad como para los institutos superiores tecnológicos. El proceso de licenciamiento, en el caso de las universidades, es un proceso que ya está empezando, está a cargo de la SUNEDU, de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, y lo que quiere hacer es darle un piso básico, asegurarse que todas las universidades tienen un piso básico, en sentido que hay un estándares básicos que toda universidad tiene que cumplir, y si no cumple con esos estándares básicos, esa carrera o esa universidad debe de cerrar. Ecuador, que vamos a escuchar en un momento, ha avanzado ya en ese proceso, y es un proceso bastante complejo. En el caso de los institutos, también la ley, en el proyecto de ley también contempla un proceso de licenciamiento, que tiene que ser eficaz, que tiene que ser rápido, pero que tiene que, otra vez, asegurarnos que todos los institutos tecnológicos tienen un estándar básico que tienen que cumplir. Sistemas de acreditación, como lo voy a mencionar en un momento, también ya hay una ley que se propone perfeccionar, ¿no?, los mecanismos de acreditación que existen. Tenemos que avanzar en mejores sistemas de información para que los chicos puedan tomar mejores decisiones acerca de dónde estudiar y qué estudiar, y tenemos que avanzar con políticas de fomento a la investigación y de fomento a mejoras en la calidad. Quiero solamente mencionar otra vez el tema de la regulación, porque es un tema bien complejo y es un tema que nos afecta a todos. En el caso de las universidades,
nosotros nos estamos moviendo ya, ¿no?, de un esquema en el cual teníamos un conjunto de universidades absolutamente desreguladas, no había nadie que las mirara. La ANR era, digamos, un conjunto de rectores que se autorregulaban de alguna manera. Es como si dijéramos que la Superintendencia de Banca y Seguros va a ser conformada por los dueños de todos los bancos, que van a decir: no te preocupes, hermanito, yo me regulo a mí mismo y todo va a funcionar bien. Entonces tenemos que pasar de esa absoluta desregulación a una regulación eficaz. En el caso de los institutos es al revés, ¿no? Los institutos, ese mundo ha estado sobreregulado, no es que va a moverse a ser absolutamente desregulado, pero tiene que moverse otra vez, a ese justo medio de una regulación eficaz, en la cual, por ejemplo, hay un licenciamiento que asegure que todas las instituciones tengan un nivel mínimo básico, pero que también facilite la inversión privada en educación superior tecnológica. En el caso de la acreditación, y esa es otra ley que ya se presentó al Congreso, esperamos que se discuta en la comisión permanente o si no en la próxima legislatura, queremos avanzar. Básicamente la idea central es que tiene que ser un licenciamiento articulado con la acreditación. El licenciamiento nos define el piso mínimo, nos define cuáles son los estándares básicos que todo tiene que cumplir, y por encima de ese licenciamiento, los procesos de acreditación son los que te definen si efectivamente las universidades o institutos están insertos en procesos de mejora permanente de la calidad. Y cuando hablamos de mejora calidad, es calidad de los procesos, pero también de la calidad de sus resultados, ¿no? Cosa que se ha descuidado en muchos de los procesos de acreditación que hemos tenido acá. Y queremos una acreditación de nivel internacional. Yo no creo que tenga mucho sentido que tengamos un proceso, un esquema de acreditación que es solamente para nosotros, para los peruanos. Nuestros jóvenes tienen que ser competitivos en el mundo. Nuestras instituciones, ya sean universidades o institutos, tienen que ser competitivos en el mundo. Y por eso que queremos que la acreditación sea de nivel internacional. No necesariamente tienen que ser todas casas acreditadoras internacionales, pueden ser nacionales, pero son nacionales siempre y cuando sean de nivel internacional. Y esa casa acreditadora nacional debería poder también acreditar un MBA en Chile, o debe poder acreditar una carrera de ingeniería en Colombia. Esa sería una casa acreditadora nacional de nivel internacional. A eso es lo que tenemos que aspirar. No debemos aspirar a menos que eso. Y necesitamos que un consejo, digamos, un consejo acreditador que maneje todo este proceso, sea conformado por académicos de prestigio. Como en muchos temas, a veces uno tiene la tentación de tener estas representaciones corporativas, un representante de ellos, un representante de los otros, un representante de este gremio, un representante de este gremio. Eso en muchísimos casos no funciona. Y la experiencia internacional en los casos de acreditación nos muestra que efectivamente es muy difícil que eso funcione. Lo que necesitamos es un buen mecanismo para seleccionar académicos de prestigio, que estén por encima del bien y el mal, que todo el mundo diga: ah, bueno, si lo dice ese equipo de gente, entonces debe estar bien. Necesitamos asegurarnos un sistema de acreditación de altísimo prestigio y de nivel internacional. Estamos trabajando ya en un esquema que se llama Ponte en Carrera, es un website que la idea básicamente es que los chicos tengan toda la información que necesitan para tomar una buena decisión, que es toda la información necesaria respecto a las características de las instituciones, pero también acerca de la empleabilidad que tienen los chicos que egresan de esas instituciones y de esas carreras. Eso lo tienen algunas universidades hacen un buen seguimiento, pero muchísimas no lo hacen. Y lo que estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo, con la SUNAT y con IPAE, es justamente un sistema que nos permita ver qué le pasa a los egresados, ¿no?, de tales carreras en tales instituciones, en términos de empleos y en términos de ingresos, y simplemente tirar esa información al mercado para que la gente pueda tomar mejores decisiones. La educación superior tiene que tener igualdad de oportunidades. Nuestro sistema de becas es, creo, bastante poderoso como un mecanismo de fomento otra vez. Es un mecanismo de fomento porque no se pueden utilizar las becas en cualquier institución, se utilizan las becas en las buenas instituciones, pero al mismo tiempo las becas le dan una oportunidad que le cambian la vida a muchísimos jóvenes. Se ha invertido muchísimo, se está invirtiendo muchísimo, este año se están invirtiendo 800 millones de soles que van a permitir incrementar en 21.000 el número de becas para el pregrado dentro del Perú, aparte de las becas de posgrado. Y sí sabemos nosotros, y muchas de las instituciones que están representadas aquí tienen a becarios de beca 18 que realmente le permiten dar una oportunidad de vida a esos chicos que nunca lo hubieran tenido si no fueran por un programa de este tipo.
Y una beca que quería mencionar, que la hemos lanzado justamente hoy día, y que vincula de alguna manera a lo básico con lo superior, es una beca que le llamamos doble oportunidad. Esta beca doble oportunidad es de alguna manera una segunda oportunidad para aquellos chicos que dejaron la secundaria por cualquier motivo, y dejaron hace unos 3 años, 3 o 4 años, dejaron la secundaria. Ese chico bien difícil que regrese a la secundaria tradicional. Entonces lo que le da esta beca es que puede estudiar 2 años en un instituto, pero es un instituto que ha afirmado que van a ser TecSoup, Senati, el Instituto de Formación Bancaria. Esos institutos tienen que hacer un convenio con un centro de básica alternativa, de tal manera que esos chicos en esos 2 años obtienen un oficio, un certificado, una certificación de un oficio y culminan la secundaria. Hay una manera de lograr que esos chicos puedan regresar, digamos, de no tener nada, a tener secundaria, un oficio y tener mucho mejores posibilidades en el mercado de trabajo. Tenemos una agenda pendiente inmensa. La agenda pendiente que tenemos es muy grande. Y aquí María Isabel me está mirando con cara de miedo ya. Pero efectivamente, y tengo menos 7 minutos, ahorita acabo. La agenda pendiente, menos 8 ya, es inmensa. Tenemos todavía un sistema universitario, un sistema postsecundario, que no está tan bien, igual como decíamos para la educación básica, no está donde debe estar. Tenemos muchísimas universidades y muchísimos institutos que no le dan la formación que requieren nuestros estudiantes. Tenemos que incrementar de manera sustancial la inversión pública en institutos superiores tecnológicos. Es extremadamente baja todavía. En relación a las universidades tenemos que consolidar la SUNEDU, como la superintendencia, como un mecanismo que nos permita asegurar condiciones básicas y que nos permita asegurar el cumplimiento de la ley. Necesitamos seguir avanzando en mecanismos de fomento de la investigación, cosa que se está haciendo con CONCITEC, pero de manera muy tímida todavía, y mecanismos que nos permitan hacer estas alianzas entre universidades que tienen mayor y menor desarrollo relativo. Necesitamos un mejor uso del canon por parte de las universidades públicas. Tenemos 1.400 millones de canos sentados en las cuentas de un conjunto grande de universidades públicas que no se utiliza. Y en el caso de los institutos, pues necesitamos, aprobar e empezar a implementar la ley, fortalecer, como decía, los institutos públicos, facilitar, hacer más fácil esa inversión privada, pero inversión de buena calidad. La ley de acreditación está ahí en el Congreso, la tenemos que aprobar, consolidar el observatorio con Ponte en Carrera que yo les mencionaba, continuar con una política de becas y de créditos educativos. Entonces, yo creo que ya tenemos una ruta más avanzada en unos casos que otras, pero es una ruta por la cual vamos a tener que transitar los próximos años de manera agresiva para poder cambiar la calidad del sistema educativo postsecundario en el Perú y darle también a la educación superior tecnológica, a toda esa parte no universitaria, ¿no?, el prestigio que debería tener, y cambiar ese ratio de 1/3, 2/3 a un ratio que sea más consistente con las necesidades del país. Todo esto, toda esta tarea grande que les he mostrado, en la educación básica y en la educación superior, es la que nos puede mover a la educación que queremos y a la educación que merecen nuestros chicos. Lo último que podemos hacer es mantener la inercia. Eso es imposible. Si mantenemos la inercia, no la hacemos como país. Toda esta lógica del ingreso a la OECD es en realidad una fantasía. Es una ilusión si nosotros no nos aseguramos la excelencia en las instituciones públicas y privadas a todo nivel. Pero eso requiere un esfuerzo financiero, y otra vez lo repito, no solamente financiero, es un esfuerzo social sin precedentes. Nunca lo hicimos. Si no lo hacemos ahora, vamos a perder el tren del desarrollo. Es una ruta bien ambiciosa, es compleja, requiere una política de Estado en el sentido que es algo que tiene que culminar este gobierno, hacer este gobierno hasta que culmine el siguiente gobierno y el siguiente gobierno. Y en ese sentido, todo lo que hemos hablado, yo lo considero que todas deben ser políticas de Estado, que siempre se van a poder modificando a lo largo del tiempo, siempre se pueden hacer ajustes, siempre va a haber errores que tienen que corregirse. Pero si no se continúa trabajando de una manera tenaz, de una manera persistente, de una manera sistemática, sin desmayo, en todas estas líneas de acción, no la vamos a poder hacer. Y no vamos a poder darle a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros jóvenes la educación que se merecen. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me digo mi Coca-Cola entonces. Nos hemos cambiado de sitio, por favor. Trataremos de ser exactos
Sabemos todos que dentro de poco comienza un partido de fútbol muy importante. Trataré de no aburrirlos. Y voy a aprovechar algo, ministro, que si usted me lo permite. Usted ha dicho que su esposa está por acá. ¿Cuál es su esposa? Tiene que levantar la mano. Quiero hacerle una pregunta, señora, empezando por usted. Si en el próximo gobierno le proponen a su esposo ser ministro de Educación, ¿usted lo va a aceptar? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque se lo pregunté al ministro y me dijo, primero pregúntele a mi esposa, y yo estoy cumpliendo fielmente. Muy bien, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. El tema de educación es un tema fascinante y sabemos todos que cualquier cambio de trascendencia tiene que pasar por el sector de educación. El ministro Saavedra nos ha hecho en una apretada síntesis, porque este sector es complejísimo y realmente tenemos una postergación de décadas, un resumen sucinto sobre las preocupaciones que hay y sobre lo que se ha venido haciendo en el sector. Y vemos que hay una gran prioridad, ministro, y así tiene que ser, en la educación inicial y primaria, que es a donde ustedes han apostado, lo que usted ha apostado en su gestión en los últimos 2 años, y estamos viendo algunos resultados. Yo me quisiera centrar en la última parte de su exposición, porque tiene que ver con la agenda pendiente, con la educación superior. Y me quiero centrar específicamente en el tema de institutos. ¿Por qué? Porque tengo una convicción también, más allá de simpatías y amistades respecto a gente que verdaderamente quiere apostar por este sector. ¿Por qué el sector de educación tecnológica no solamente está sobreregulado, sino que hay diferencias entre algunos de los institutos y el resto? Le pongo un ejemplo. Todos admiramos el trabajo que tiene, por ejemplo, Senati. Tiene la posibilidad de tener filiales, pero de alguna manera tiene una regulación propia a diferencia del resto. ¿Cómo podemos hacer para empatar regulaciones y darle las mismas oportunidades a todos? Sí, mira, justamente como mencionaba, ¿no? La educación superior tecnológica ha estado sobreregulada. ¿Por qué? No lo sé, pero ¿por qué pasó lo que pasó en los últimos 20 años? No lo sé. Pero lo que tenemos mirando hacia el futuro, lo que necesitamos es, como decía, una regulación, no una flexibilización, como mencionaba alguien, sino una mejor regulación, una regulación más eficaz, ¿no? Que implica trabajar en muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, el detalle de filiales que tú mencionabas, este proyecto de ley permite que se creen filiales. Obviamente esa filial tiene que estar licenciada, no tiene que pasar por ese estándar básico de calidad que va a tener que pasar toda institución. Pero esta lógica que tenemos ahora de que no puede ser un filial, tiene que crear una nueva institución, creo que hasta con el nombre distinto, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es, como en todo, un justo medio, ¿no? Un justo medio en el cual tenemos una regulación que es rápida, que es eficaz, pero que al mismo tiempo tiene como norte el asegurar una buena calidad de servicio para los jóvenes. Ese es el punto, en verdad siempre ese es el punto central, ¿no? Ese es el objetivo central. Entonces, la lógica justamente de este proyecto de ley es movernos hacia eso, ¿no? El proyecto de ley se ha aprobado en Consejo de Ministros y va a ser enviado al Congreso de la República. Bueno, esperemos que el ambiente del Congreso, digamos, baje en sus decibeles y pueda afrontar un reto que es el tema educativo y darle prioridad a esto. Siendo objetivos y realistas, podemos pensar que antes de que termine el gobierno del presidente Ollanta, ¿tendremos esta nueva ley? Yo creo que sí es posible. Nada es fácil, nunca la política pública es fácil, pero... Menos en el último año. Me imagino que tampoco en el último año, pero y lo he escuchado en varios, no solamente en el tema de esta ley, sino otras cosas que se están haciendo en mi sector y en otros sectores, bueno, pero ya solamente queda un año. Bueno, pero al padre de familia o al joven no le importa que quede un año, o que queden 2 o que queden 10. El joven quiere un cambio lo antes posible, punto. El joven quiere y las familias quieren una mejor educación lo antes posible.
Entonces no podemos decir, bueno, no, ¿sabes qué? Espérate a que sean las elecciones, que el nuevo gobierno se siente, empiece a pensar qué cosa va a hacer, y con eso perdimos 1 año y medio. Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Este es un reto que tiene que ser una política de Estado y tiene que empezar lo antes posible. Si en verdad la pregunta debía ser siempre, en todos los casos, bueno, ¿por qué no lo hicimos antes? Sí, claro. ¿No? Siempre ese sería el cuestionamiento, ¿no? Bueno, el trabajo de este proyecto de ley ha sido complicado, ha sido complejo, no es una ley sencilla. Lo que yo sí creo es que yo espero que haya menos resistencia, no menos debate, el debate está muy bien, pero sí menos resistencia, que sí sentí yo mucho en el caso de la discusión de la ley universitaria. Alguna resistencia, no muchas cosas que eran críticas y comentarios. Intereses subjetivos, exactamente, por intereses que no necesariamente estaban priorizando la calidad de la educación, que no necesariamente estaban priorizando los intereses del joven que se iba a formar en esa universidad. Entonces, nosotros sí vimos mucha de esa resistencia en todo el proceso, digamos, de la ley universitaria. Yo espero que eso no se dé. Yo espero que las críticas, los comentarios, ¿no? las contribuciones que puedan haber en relación a esta ley sean siempre con esa lógica, con la lógica de cómo podemos hacer para tener un sistema en el cual más jóvenes peruanos tengan mejores oportunidades. El último año de secundaria es un momento crucial, porque un chico decide finalmente hacia dónde se va a dirigir, pero no lo decide simplemente porque está buscando una vocación, lo decide en función de su propia realidad. Más o menos 500.000 chicos salen anualmente, sí, si no estoy equivocada, menos, sí, de la secundaria buscando opciones. 2/3 van a las universidades, 1/3, decía usted, va a los institutos. ¿Van a las universidades y terminan carreras? ¿Van a las universidades porque básicamente tiene una valoración mayor el tema de la universidad? ¿No van a los institutos porque los institutos, digamos, son muy heterogéneos y no te dan la opción, como usted decía, de transitar? Así es. Y que a partir de esa ley podría llegar a tener una escala intermedia y después buscar un grado. Digamos, todo eso en conjunto hace que la realidad del país te deje en el camino a muchísima gente. Y te deje en la colocación de trabajo. Exacto, ¿no? Y te deja en el camino a muchísima gente y se pierden muchísimas oportunidades de gente que puede tener muchísimo talento en carreras técnicas, y que ese es el sitio en donde va a tener, ahí es donde está su ventaja comparativa, ahí es donde le va a ir mejor en el mercado de trabajo, y o no tiene la oportunidad de que existe un instituto técnico bueno donde él está, ¿no?, en la carrera que quiere, y por otro lado a veces también es convencido de que no tiene que ir a la universidad, ¿no? Entonces tenemos que trabajar por ambos lados, ¿no? Tenemos que mejorar la calidad de todo el sistema, de lo universitario y lo tecnológico, pero en el caso de la educación superior tecnológica, como en muchísimos países de América Latina, ha habido una inversión mucho menor a la que es socialmente rentable. ¿Cuál es el siguiente paso, más allá de presentar un proyecto de ley? Es decir, yo tengo 1 año para hacer varias cosas. Paralelamente esta ley tiene que ser aprobada o no, pero como Ministerio de Educación, ¿qué vamos a hacer en esa misma dirección? Y por otro lado, ¿de qué manera podemos facilitar una alianza estratégica entre la educación en niveles intermedios y superiores y la empresa privada? Ahí la ley nos justamente tiene como uno de sus objetivos, y esa discusión va a ser interesante, el facilitar el trabajo entre el instituto y la empresa privada, ¿no? De tal manera que la formación dual no esté en el papel nada más, sino que realmente sea una realidad, y que los chicos efectivamente puedan llevar una parte importante de los créditos, digamos, en una empresa privada, ¿no? En una empresa en general, ¿no? Ahora, pero no solamente es un tema de que la ley lo vaya a permitir, también eso va a requerir que las empresas participen de ese modelo, en el sentido que las empresas tienen que recibir a esos jóvenes no como trabajadores, tienen que recibir a esos jóvenes como chicos que están en su proceso de formación, ¿no? Lo cual implica entonces que sus horarios tienen que ser determinados para que puedan compatibilizarlos con sus estudios, ¿no? Y el trabajo que están haciendo debe ser parte de su proceso de formación, no es simplemente, tengo una persona más trabajando aquí. Entonces eso, no todas las empresas tienen esa lógica, algunas la tienen ya, pero no todas.
¿no? Entonces, eso requiere también un cambio en la lógica de operación de muchas empresas. No solamente es un tema legal, ¿no? Eso se va, esperamos, si es que se la dice prueba, eso va a facilitar las cosas, pero también requerimos, ¿no? Instituciones y empresas, digamos, que estén dispuestas a entrar a ese mecanismo, ¿no? ¿Por qué es tan difícil hoy para una empresa, por ejemplo, tener practicantes de institutos o de universidades en su empresa? No, Cada o sea, vez es sí, más complicado. Sí, o sea, los pueden tener, pero son practicantes y básicamente están trabajando en la empresa, Claro. trabajando en la empresa, ¿no? Lo que uno quiere es una vinculación mucho más clara, de tal manera que el currículo de esta carrera se realice parte en la institución y parte en la empresa. Además, porque en carreras técnicas en particular, la carrera técnica requiere maquinaria, requiere equipos, que es mucho más complicado que una institución educativa puede adquirir o puede invertir en ellos. Es mucho más eficiente que esa maquinaria esté efectivamente en la empresa, ¿no? Pero la empresa tiene que sentirse que es parte del proceso pedagógico, ¿no? Y no solamente que tengo un practicante que va a trabajar, ¿no? ¿Qué necesita hoy el Perú en términos de educación superior para que haya una mejor y mayor colocación de trabajo calificado en las empresas públicas y privadas? Nosotros en general ahí el reto es inmenso, porque lo que necesitamos es una mejor, no solamente mayor inversión, sino mejor inversión tanto en la universidad como en los institutos tecnológicos. Pero entonces es un tema de gestión. Es un tema de ambas cosas. Se necesitan recursos, pero se necesitan recursos que estén bien gestionados. Y se requiere además asegurarnos que tanto cualquier instituto como cualquier universidad tenga como objetivo principal la formación del chico y su trabajo esté en función al resultado. Y el resultado, ¿no?, es un chico que sea altamente empleable y de altísima y de alta productividad. Eso implica entonces que es una inversión más complicada para las universidades. Eso implica una inversión más complicada para los institutos superiores tecnológicos, ¿no? Pero es la única forma, ¿no?, de asegurarnos que los chicos que salen de ahí tienen alta productividad. Ese es el punto central. Nosotros, en algunos casos, no es una falta de recursos, ¿no? Un buen ejemplo son las universidades públicas, en las cuales hay muchísimos recursos del canon que no están siendo utilizados. Correcto. ¿No? Y cómo lograr eso, por ejemplo, es facilitando que hayan alianzas entre universidades que son buenas haciendo investigación y universidades que no tienen tradición en hacer investigación, pero que tienen los recursos ahora para hacerlos a través del canon. Por eso yo decía que, por ejemplo, en el caso de las universidades tenemos que pensar más en un sistema universitario, ¿no?, más que trabajar con cada universidad por su cuenta. Y por el lado de nosotros como sector público, en verdad nosotros tenemos dos brazos, ¿no? Por un lado es que nosotros tenemos que regular mejor, normar mejor, fiscalizar el uso de recursos públicos de una manera más adecuada, pero por otro lado, en lo que se refiere a la oferta pública, tanto de tecnológicos como universitaria, es ayudar a la mejora de la calidad de la enseñanza en esas instituciones, cosa que no ha pasado durante las últimas décadas. ¿Ha aumentado la inversión privada en el respaldo de la educación tecnológica en los últimos años? Tengo algunas cifras que señalan que más bien no ha crecido, sino ha decrecido. No, en términos de Sí. la inversión privada, Claro. ¿no? Pero ahí el punto central siempre no solamente es qué tanto crece, sino es qué es lo que crece, ¿no? En el caso de la universidad, por ejemplo, sí hubo muchísima inversión, pero no toda esa inversión fue de buena calidad, Así es. ¿no? Entonces el punto central no es solamente la cantidad de recursos, sino si se gastan en instituciones que forman chicos que efectivamente pueden insertarse de manera productiva en el mercado de trabajo. A nosotros nos preguntaban cuando estábamos implementando la superintendencia de educación superior universitaria, bueno, ¿cuántas universidades se van a cerrar? ¿Ya? Y yo decía, bueno, por mí que no se cierra ninguna, porque lo que interesa es que todas las universidades pasen por ese estándar básico de calidad, ¿no? Es cierto que el número de universidades en el Perú es mucho más grande, ¿no?, de lo que es en otros países de tamaño similar. Es muy grande el número de universidades. Pero el punto central no es cerrar universidades. Si todas las universidades efectivamente cumplen con los estándares básicos, bueno, bienvenido sea,
¿no? Y lo mismo va a ser con los institutos tecnológicos. No es un asunto de decir, bueno, quiero más institutos o quiero menos institutos. No, sí es cierto que quiero mejores institutos. En el caso de la educación superior tecnológica, probablemente ahí sí necesitamos más plazas, más matrícula, más gente. Ahora, ¿eso implica más institutos? No necesariamente. Pueden ser el mismo número o menos que crezcan. Claro, puede ser más para eficiente, apostar, ¿no?, por mejores institutos, por mejores universidades, por mejor educación, digamos, que venga de la mano, no solamente del sector público, tiene que haber incentivos y motivaciones de parte del mismo sector público para que esto, de alguna manera, encaje en la demanda que podría tener este sector. Sí, también, aparte de los mecanismos, hay varias maneras de fomentar las mejoras, tanto en lo público como en lo privado. Y nosotros tenemos que avanzar en esquemas de fomento por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, tanto para lo público como para lo privado. Esquemas de fomento por el lado de la demanda, por ejemplo, son los programas de becas, ¿no? Porque lo que sí nos cuidamos es que toda esta gran inversión que se hace en programas de becas no se pueden utilizar en cualquier instituto o en cualquier universidad, sino hay una lista de universidades y hay una lista de institutos en donde se pueden utilizar esas becas. Y implícitamente eso es un mecanismo de fomento a la calidad, porque tienes que pasar esta valla para que puedas utilizar este tipo de subsidios. Por otro lado, se necesita avanzar, en eso se ha avanzado, y se está gastando, este país se está gastando en ese esquema de fomento por el lado de la demanda a través de becas, cantidades de recursos que nunca este país había gastado. Nunca había habido programas públicos de becas que da oportunidades a chicos que sus familias no tienen los recursos necesarios, con la magnitud que se ha hecho en los últimos 3 años. Nunca se había hecho eso. Entonces, eso es, por ese lado ya se ha avanzado. En lo que sí hemos avanzado de manera muy, muy tímida es en otros mecanismos de fomento que vienen por el lado de la oferta, mecanismos de fomento que sean para fomentar investigación, para fomentar planes de mejora institucional. Con Concitec se está trabajando eso, pero la magnitud de eso todavía es muchísimo más baja de lo que tiene que ser. Ahí está otra diferencia entre países que gastan 3% de su PBI y países que gastan 5% de su PBI. Ahora, muy importante, digamos, que se haya crecido en medio punto porcentual del PBI. Muy importante también tener la proyección de que en el 2021 lleguemos a 6%, pero lo más importante es de qué manera motivamos para que haya una gestión y una gerencia adecuada para que finalmente los chicos, los adolescentes y los jóvenes tengan mejores oportunidades. Nos quedan solamente 2 minutos, ministro. Yo quisiera hacerle la última pregunta. El 28 de julio del 2016, ¿usted qué quisiera dejar en su sector? Más allá de que el próximo gobierno lo pueda llamar para seguir siendo ministro. Pero porque además son pocas veces las que tenemos los peruanos, quiero decirle, pedirle a un ministro que finalmente se quede para el siguiente periodo. Entonces, sinceramente, yo creo que ahí valdría un aplauso para el ministro Saavedra, porque es uno de los pocos que se ha ganado la simpatía de los peruanos, porque está chambeando en realidad, está trabajando, está chambeando más allá del ruido político. ¿Qué le gustaría poder decir el 28 de julio del 2016? Mira, yo creo que ya estamos en una ruta en la cual estamos avanzando, ¿no? Tanto en lo que hemos justamente lo que he podido tener la oportunidad de compartir con todos hoy día es una ruta trazada por el lado de la educación básica. Creo que hemos avanzado menos en la educación superior de lo que hubiera querido, pero eso todavía tiene que continuar. Hay muchas cosas que se tienen que consolidar, ¿no? Entre ahora y julio del próximo año, ¿no? Hemos avanzado con 1.000 escuelas secundarias, se necesitan otras 1.000 para poder continuar en esa ruta hacia el 2021. Yo creo que lo que yo quisiera es poder cumplir con esta agenda pendiente, ¿no? que planteaba ahora, ¿no? Consolidar, tener una ley operando en lo que se refiere a la educación tecnológica. Obviamente, por ejemplo, la consolidación de un organismo que nos permita facilitar la gerencia de las instituciones tecnológicas públicas va a ser algo difícil de culminarlo completamente en un año, pero es algo que se puede avanzar. Toda la parte que es regulación del sector privado sí es algo que se podría avanzar más en un año. La consolidación de la SUNEDU como un mecanismo que efectivamente logra licenciar a quien tiene que licenciar,
y lograr los incentivos para que todas las universidades vayan mejorando su calidad. Y en lo que se refiere a la educación básica, ahí es bien difícil que nosotros podamos decir el julio de 2016, check, No. porque en todas esas áreas, como hemos visto, ¿no? Cuando mirábamos a Gabriela decíamos, bueno, 4 de cada 10 Gabrielas tienen el servicio que tiene, no vamos a llegar a 10. 2 de cada 10 Evelyn tiene la educación secundaria que tiene, no vamos a llegar a 10, pero sí podemos avanzar. Y yo creo que el punto central en términos de poder asegurar que efectivamente las cosas se continúen haciendo, la garantía está en quienes están aquí, ¿no? En poder asegurarnos como sociedad de seguir avanzando de una manera sistemática en esta ruta. Muchas gracias. No, al Espero contrario. nuevamente en Capital en cualquier momento. Cuando Siempre tenemos quieras, la cuando quieras. Muchas gracias.